Entonces, el problema no es como tal el sexo y el robot. El problema no es el sexo ni el problema es el robot. El problema es la programación con la tendencia pornificadora de los cuerpos que señala hoy la existencia de la digisexualidad. Ese es el problema y ese es el debate y eso es lo que pongo en la mesa con este texto de investigación en el cual pues sí es preocupante porque si vemos la tendencia de los datos de la violencia hacia las mujeres, a las minorías y hacia además otras disidencias, podemos entender entonces que es ahí donde más se afecta, es ahí donde más se va a llevar esta tecnología. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero, editora de La Cadera de Eva. Y hoy me acompaña Olimpia Coral Melo, activista, fundadora de la ley, impulsora de la ley Olimpia, que lleva su nombre. Pero bueno, antes de darle la palabra, quiero que se imaginen un escenario. Imagínense que hay un robot que tiene su misma identidad, su voz, su cabello, pero que lo utilizan para que se transforme en un robot sexual y le aumenten pechos, le aumenten una serie de cosas para el objeto, pues bueno, para que se vea como un objeto sexual. Este escenario ya lo pensó Olimpia y bueno, aquí nos trae sus conclusiones. Bienvenida, Olimpia. Sí, bueno, pues muy contenta de estar aquí en este video podcast de La Cadera de Eva. Pues lo platicaba, ¿no? Que ya llevaba yo un año investigando hasta que dio a luz ya el texto de Sexo con Robots, ¿no? Que así a simple título es muy llamativo y es muy, además, como que espeluznante, como bien dices, como ciencia ficción, como una realidad que no existe cuando sí existe, ¿no? Hoy con tomar una computadora, hoy con tomar un acceso a internet, hoy con poder navegar, puedes encontrar una empresa que se llama Sexdoll, por ejemplo, y poder comprar un robot sexual a imagen y semejanza de la fotografía que tú envíes. Incluso puedes agarrar la fotografía de cualquier persona y decir, yo quiero un robot así. El costo está entre $8,000 y $10,000 más o menos. También puedes remasterizar y aumentar los ojos, la cara, la boca, dotado con inteligencia artificial incluso para que tenga la misma voz, los mismos movimientos, ¿no? Así simplemente la información parece, qué padre, puedo tener una idea antropomorfizada de mí mismo, qué padre, ¿no? O sea, todo el mundo desde las épocas milenarias han querido siempre antropomorfizar pues todo lo que signifique objeto, ¿no? Para hacerlo humano, humanoide. Pero es que dotado con las circunstancias misóginas, patriarcales, de una industria de pornificación de los cuerpos, de una industria de comercialización de los cuerpos y de la comercialización del placer sexual, termina siendo aparatoso y termina siendo violento, termina siendo automatizado porque, oh sorpresa, no se están comercializando la mayoría de los robots para compañía, para personas, no sé, adultas mayores, por ejemplo, para compañía. No se están vendiendo robots como robotina para hacer el quehacer del trabajo. Se están haciendo humanoides digitalizados con todos los estereotipos y cánones de belleza que marca la cultura porno, que tiene que ver con senos de este tamaño, con nalgas de este tamaño, blancos además, con todos los cánones y estereotipos de belleza que nos han marcado un eurocentrismo de lo que debería significar un hombre sexy, una mujer sexy, para lo que otra vez es un comercio que se confunde entre el sexo y la pornografía, ¿no? Y que termina automatizándose y dotándose con inteligencia artificial y dotándose con herramientas digitalizadas. No se facilita a raíz de eso, ¿no? Sino que se crea. Y entonces también se están creando, por ejemplo, en esa misma empresa puedes comprar baby pussies, de bebés de meses de edad, sin vello, los puedes elegir, ¿no? Y quien defiende este lobby señalan que con eso se van a acabar la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Hasta hacen marchas de que la pedofilia es una orientación sexual y entonces señalan, ¿no? Que con eso se va a acabar la pedofilia, ya no van a violar niños.
ya van a tener su robot sexual para poderlo penetrar y además automatizarlo y además programarlo como quieran. Entonces, el problema no es como tal el sexo y el robot, el problema no es el sexo ni el problema es el robot, el problema es la programación con la tendencia pornificadora de los cuerpos que señala hoy la existencia de la digisexualidad. Ese es el problema y ese es el debate y eso es lo que pongo en la mesa con este texto de investigación en el cual pues sí es preocupante porque si vemos la tendencia de los datos de la violencia hacia las mujeres, a las minorías y hacia además otras disidencias, podemos entender entonces que es ahí donde más se afecta, es ahí donde más se va a llevar esta tecnología. Entonces estamos hablando que en lugar de ir en crecimiento con los avances tecnológicos, otra vez si hay una herramienta de sofisticación, lo que tomamos es, la agarramos, la tomamos, la transformamos y termina siendo un mecanismo otra vez para automatizar lo que ya conocemos como violencia de género y que yo insisto, no, y que estamos además en contra de llamarle facilitada por las tecnologías, porque este argumento, además de que está fuera de la ley porque se llama violencia digital, este argumento le quita la responsabilidad a las empresas. Justo. No está facilitada, está arraigada, perpetuada, es una extensión de la violencia sistémica que ya vivimos, que hoy encontró un nuevo medio comisivo a través de los espacios digitalizados. Dijiste una palabra clave, Olimpia, violencia digital. Digo, para quienes no conozcan a Olimpia, ella es impulsora precisamente de la ley que lleva su nombre, la ley que identifica, reconoce y castiga la violencia digital en México. Y bueno, pues justo ahora, con el auge de la inteligencia artificial, se vienen como nuevos retos de la violencia digital contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y justo quería ahí preguntarte, ¿consideras que ahora con el auge como de estas nuevas formas de sexualización de nuestros cuerpos, de violencia digital, la ley Olimpia deba agregar nuevas modos de violencia, se deba como modificar para los nuevos retos que vienen? Bueno, hay que primero poner en la mesa qué es la Ley Olimpia, ¿no? Sí. Para quienes no sepan, la Ley Olimpia es, jurídicamente es un conjunto de reformas que reconoce a la violencia digital dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, entendida la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la intimidad, que dañan la seguridad, que dañan los derechos humanos de las personas que vivimos a través de estos espacios digitalizados. El hecho de que no tengas Twitter o que no tengas Facebook no significa que no puedas ser tu víctima de violencia digital, ¿no? Existen diferentes tipos de violencia digital, no solo la sexual. O sea, que puede ser desde la intervención de tus comunicaciones hasta el robo de tu identidad. Antes de la Ley Olimpia, cuando hablábamos en México y América Latina de violencia digital o de ciberviolencia, todo estaba enfocada al ramo mercantil, al ramo bancario, al ramo económico, robo de identidad, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, y que no entonces estaba atravesado esta transversalidad de lo cual significa los derechos humanos de las personas que habitamos también esos espacios y además de las mujeres que somos la media del mundo. Entonces, ante esos escenarios había ya diferentes disposiciones legales que el robo de identidad pues es robo de identidad con el medio comisivo digital, ¿no? Extorsión es extorsión con el medio comisivo digital. Pero había además de que no existía una denominación de violencia digital que ahora ya existe dentro de la ley, existía una laguna, un léxico jurídico sobre la difusión, producción, ojo, que no es lo mismo, difundir o producir, comercialización de contenidos íntimos, imágenes de contenidos íntimos sexuales sin el consentimiento de las personas. ¿Esto qué significa? Lo que conocemos, ¿no? En el argot social como packs, nudes, que se difunden dentro de lo que nosotras también llamamos e invitamos y convocamos que así se les llame, mercados de explotación sexual digital que ascienden hasta 2 millones de estos en América Latina, que van desde grupos cerrados, ¿no? De amigos, principalmente hombres, desgraciadamente, en donde se intercambian esos contenidos íntimos y que era algo muy normal, pues ella se dejó grabar, yo lo comparto. Sí, pero fue en un ámbito de intimidad y fue en un ámbito de sexualidad digital o digisexualidad, que si bien hay que cuestionar
todos los términos de los consentimientos que nos da hoy se dice que hay dos tipos de consentimientos, ¿no? Pero que hay que cuestionarlo. Desgraciadamente no podemos responsabilizar a la víctima de esas circunstancias. Entonces creamos el delito de violación a la intimidad sexual, que es el artículo 199 en el Código Penal Federal, 199 octis, en donde señala una punibilidad, una penalidad a quien difunda, a quien distribuya, a quien produzca, ojo, contenidos reales o alterados de una persona sin su consentimiento. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes en tu teléfono celular una fotografía de alguien que no te dio la autorización para que la tengas con contenido sexual, pero tú no eres el origen, pero a ti te llegó, tú eres parte de la cadena de acoso, tú eres parte de la producción de estos contenidos que se viralizan y que tienen repercusiones muy grandes para las personas. Y me gustaría ser muy inclusiva y decir para las personas, pero no es cierto, para las mujeres y para las niñas principalmente, donde nuestros cuerpos han sido el objeto de comercio dentro de esta mal llamada cultura porno, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante definir la Ley Olimpia? Porque en el ámbito jurídico es este conjunto de reformas, pero en el ámbito social también es una causa, es una lucha de diferentes mujeres que nos hemos organizado justamente para interrogar y para cuestionar no solamente los ámbitos jurídicos, sino otros ámbitos en donde tiene que ver el uso de las tecnologías, pero que además tiene que ver también el uso de estas herramientas de las mujeres para las relaciones tecnológicas en las que vivimos. Imagínate que solo el 3% de las mujeres en el mundo estamos relacionadas con la investigación de inteligencias artificiales. Hay un sesgo grande, no hay una paridad en la participación de la creación de estas tecnologías, y esto habla entonces desgraciadamente pues de las deficiencias que tenemos para poder dominar estas tecnologías. Entonces me parece importante que hablemos de la Ley Olimpia no solo como ese conjunto de reformas, sino también como un movimiento político, no electoral, pero sí un movimiento político que aspira a que las niñas y las mujeres estemos seguras también en Internet y todos los espacios digitales, ojo, conocidos y por conocer. Entonces, contestando a la pregunta, si la Ley Olimpia hay que recordar entonces que con base a esto, nosotras ya habíamos presentado en el año 2013, 12, si no mal recuerdo, habíamos documentado ya el caso de algo que hoy se podría manifestar como inteligencia artificial. En Puebla tomaron la fotografía de una chica, la manipularon para abrirle y cerrarle la boca y meterle un pene a la boca para hacer como un estereotipo de videojuego. Ella, sí, era su identidad de ella, sí, su identidad digitalizada, sí, por lo tanto entonces no era ella, es la pregunta. Pero la afectación fue para ella directamente, con su nombre, con su identidad, con su persona, con su derecho impersonal. Entonces, la afectó directamente a ella. Y cuando nos decían, y cuando empezamos con esto, es que es virtual, no es real, entonces bajamos el hashtag, lo virtual es real, existe y daña, ¿no? Y no se facilita, no es como, ay, aquí está, y llegó un libro, y entonces a raíz de la escritura se facilitó los comentarios misóginos, no. El problema es de raíz, ya existe de raíz una condición sistematizada de objetivación, de discriminación y de violencia hacia las mujeres, la cual llamamos misoginia, dentro de los ámbitos sociales que se ha aumentado, por así decirlo, que es un medio cognitivo más cualquier otra herramienta, desde la creación de la imprenta, de la cámara, hasta hoy la inteligencia artificial. Entonces me parece importante señalarlo porque entonces así podemos ir entendiendo cómo ha ido evolucionando esto y cómo hemos, desgraciadamente, a la llegada de cualquier tecnología, no sé qué palabra utilizar, la hemos como transformado, jodido, para terminar haciendo abuso de los cuerpos de las mujeres. Ahí está la invención de la cámara, no mal recuerdo, 1800 y tantos. Lo primero que se viralizó con el uso de la cámara, a pesar de que sí las documentaciones, fueron estas postales francesas que se distribuían dentro de los smookers, en donde solo
iban hombres a intercambiarse clandestinamente estas imágenes de mujeres semidesnudas y que se comercializaban. Y que además con este falso discurso de empoderamiento les decía, ay, mujeres guapas, sexys, aceptadas socialmente, ya que tu rol solo era de mamá y de buena esposa, ahora libérate, vamos, empodérate, tu cuerpo, tu decisión. Y entonces terminaban siendo aceptadas otra vez con un rol de beneficio falocentrista. Me parece todas estas reflexiones importantes porque hoy se reducen a la inteligencia artificial, a la programación de esta inteligencia artificial, a la programación de un algoritmo que tiene sesgos importantes y que esos sesgos terminan desgraciadamente dañando la vida de las personas. Sí, lo preguntaba porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay como algunas iniciativas, ¿no?, que justamente están pensando en regular los robots sexuales precisamente para proteger un poco, pues justo la intimidad de las personas. Y pues ahí en ese sentido quiero preguntarte cuál es el escenario que están planteando ya otros países y que se podría ir poco a poco integrando en México ante este futuro que ya está pues muy cercano. Bueno, recordemos el caso del Instituto Politécnico Nacional de Diego N., en el que este alumno fotografiaba alumnas, las manipulaba con inteligencia artificial y después almacenaba, vendía, comercializaba, intercambiaba estas imágenes. Este alumno hoy está viviendo su proceso jurídico dentro de la cárcel por el peligro que representa. Hubo 8 denuncias al respecto. Hemos tenido, por supuesto, que todo tipo de nuevas investigaciones, de nuevos procesos, de nuevas interrogantes y además de nuevos retos sobre la ley Olimpia, pero desde ahí ya aplica la ley Olimpia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contenidos reales o alterados, de imágenes. Entonces, con esto, digamos que ya nos habíamos adelantado a... Sí. También le pusimos una definición, mientras que ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, se están debatiendo entre si le llamamos de revenge porn, porno venganza, o cómo le vamos a llamar. Oye, pero es que ya existen 2 países en América Latina que le llaman violencia digital, que no fue como que un grupo de señoritingos se sentaron a decidir sobre la querella de las mujeres en 1400, o no fue que un grupo de diputados se sentaron a decidir a ver si votaban o no las mujeres, fueron las propias víctimas quienes hicimos, quienes redactamos, quienes cada verbo rector de estas leyes se hicieron desde la perspectiva de las vivencias reales que nos atravesaron, y que por eso tiene esa fuerza, me parece, las legislaciones que son un hito para diferentes países y que se han ido dando en diferentes países, y que a pesar de que copiamos o de que tenemos los sistemas democráticos de otros países, los sistemas federales, las constituciones, cuando México crea una ley modelo en la materia, que al menos, claro que no es la varita mágica ni la panacea la ley Olimpia, pero claro que es una ley modelo, que ha creado hasta instituciones como la Unidad Especializada en Delitos contra la Intimidad Sexual, que podemos ya hablar ahora qué está sirviendo, qué no está sirviendo, y no está siendo esto modelo para otros países. Hoy, actualmente en Estados Unidos se está discutiendo la ley Shelf, que tiene que ver solo con menores de edad, ¿no?, con la punibilidad a la difusión de imágenes de pornografía infantil con menores de edad. O se está abriendo los debates para que entonces prácticamente las leyes en un país capitalista que todo lo vende, incluidos nuestros cuerpos, ¿no?, se genere lo siguiente: si te pagan por el contenido, no hay violencia. Si te pagan por el contenido, no hay violencia, no hay delito. Si no te pagan, ya hay delito. ¿Cuál es la perspectiva y la reflexión de este tipo de análisis jurídicos que se están dando en un país que toma decisiones como Estados Unidos? Pues entonces que estamos provocando que en 5 o 10 años la única oferta de autonomía económica que tengamos las mujeres y las disidencias sea la explotación de nuestros cuerpos. Sí. No es el cuestionamiento si te dedicas a OnlyFans o no, si está bien, si es moralmente aceptable. No, eso va más allá. Es la oferta que pone el mercado sobre nosotras. No que seas la mejor, la directora de Cadera de Evo, de la Silla Rota. No que seas la principal empresaria de Reforma. No que seas la doctora masterizada. No, sino que te acuerdes que lo único que significa tu cuerpo en las épocas milenarias que era para parir y hoy para dar placer sexual falocéntrico. Porque también eso hay que decirlo. O sea, no se habla del clítoris ni se habla de las relaciones entre mujeres, sino que tu placer sea falocéntrico, que tiene un precio y un poder. Y ese precio y
y poder no lo controlas tú, lo controla un sistema que te está diciendo que no te preocupes, que vamos, adelante, si te pagan, ya te pagaron, si de todas maneras nos violan, si de todas maneras nos joden, si de todas maneras nos difunden, pues mejor que te paguen. No me extraña este tipo de decisiones jurídicas en Estados Unidos cuando... es un país que tiene su historia completamente capitalista. Pero ¿cómo va a afectar estas decisiones estadounidenses hacia alrededor de América Latina con mujeres migrantes que tienen que pasar en las inmediaciones de México y América Central con la filtración, no solamente con la obligación de tener relaciones sexuales y de ser violadas, sino además con las extorsiones que viven para que esas filtraciones no se den de manera pública en los espacios hoy las mujeres migrantes? ¿Qué va a pasar con las mujeres indígenas o el mal llamado etnoporno que señala hacia estas mujeres o las objetiviza de esta manera? ¿Qué va a pasar con las mujeres que tienen condiciones paupérrimas? ¿Qué va a pasar con las otras minorías? ¿Qué va a pasar con las disidencias que no les ha dejado el mercado otra oferta más que la explotación de su cuerpo y que ha colapsado todo eso como si fuera un derecho otra vez y no llevarnos a la raíz del problema que es la opresión sistemática y comercial de nuestra sexualidad? Entonces, me parece importante porque ahí viene estas tendencias que mientras México ya le llama violencia digital y dejamos llamar porno venganza, mientras que Argentina hoy en día está creando campañas masivas para la prevención de la violencia digital a pesar de los apesares con el presidente de Argentina, ¿no? Lo logramos. ¿Y cómo es posible que apenas esté discutiendo simplemente la ley de inteligencia artificial que está lanzando la Unión Europea? No tiene consideraciones sobre la violencia sexual digital que se puede crear a través de inteligencia artificial, porque otra vez las leyes, como los organismos, como las instituciones, están hechas sin una visión, la nuestra, la de nosotras. Claro. Entonces creo que es importante pues seguir alzando la voz. Y ya hablamos del gobierno, ¿no? Pero justo al principio decías, ¿quiénes son los principales responsables? Digo, no solo los consumidores, evidentemente, sino las empresas, ¿no? ¿Qué consideraciones éticas deberían empezar a tener estas empresas que están detrás del desarrollo de, como bien mencionabas también, el algoritmo patriarcal? Pero, ¿qué límites o qué regulaciones también deberían contemplar el uso y creación de estas nuevas tecnologías? Mira, primero creo que se tiene que hablar de la programación de los algoritmos, ¿no? ¿Cómo programamos? Se sintetiza la información, se genera, es programación que además no puede concebir el humano, por eso es que hubo 6,000 personas despedidas de diferentes empresas, porque pues ya ocupó este espacio la programación de inteligencia artificial, ¿no? Que no hay que satanizarlo, que el problema no es la inteligencia artificial, quien esté viendo este podcast, ay, sí es cierto, que mi hijo no vaya a inteligencia artificial, que no, tenemos que dominar esas tecnologías, pero crear nosotros nuestro propio código, ese es el tema, crear el código, pero esa es la respuesta más utópica. Destruyamos todo y queremos el código. Claro que queremos, claro que nos encantaría, claro que nos gustaría, a pesar de que hay otra vez vuelvo al sesgo, a pesar de que hay un sesgo importante sobre el desarrollo de esto hacia las mujeres y hacia las niñas, pero partiendo de esto, he escrito un dato con el cual quería responder esa pregunta. Fíjate, hay 65 millones de comentarios al día en Twitter, ¿no? A la llegada de Elon Musk, las cuentas con contenidos misóginos crecieron un 69% en promedio. Y las cuentas abusivas, estas cuentas abusivas ganan entre 22,000 y 29,000 seguidores a partir de la llegada de Elon Musk. ¿Cómo genera entonces Elon Musk un escenario misógino? ¿Cómo entonces la llegada de Elon Musk es igual a la llegada de cuentas misóginas? Sí, porque hay una tendencia, porque las inteligencias artificiales y las programaciones son programaciones para la generación de resultados que nos puedan ayudar a facilitar ciertas tareas, pero si esa facilitación de resultados que tiene un proceso de integración, de reciprocidad, de generación de reproducción y de generación de todos estos estudios que se hacen, tanto aritméticos, tanto numéricos, tanto algebraicos, para poder generar un resultado, tienen una programación de alguien con ya un sesgo, no solamente entonces esa programación termina siendo clasista, homofóbica, violenta, sino también termina haciéndose a uso y a semejanza de los creadores.
Entonces, ante este escenario, ¿no? Lo que significa esta tendencia es una toma de decisiones. Y en esta toma de decisiones, tomando en cuenta que X es el espacio por autonomacia, con violencia hacia periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, las tendencias terminan siendo un impacto que genera directamente la toma de decisiones de muchas personas. Entonces, entre los 2.000 millones de usuarios que tiene, por ejemplo, Meta, ¿no? Entre esos 2.000 millones de usuarios, una de las condiciones que tenemos es que cuáles son las regulaciones que tienen hoy las empresas de inteligencia artificial, hoy las empresas de desarrollo como ChatGPT, hoy las empresas de servidores, de buscadores como Google, como Yahoo, por poner algunos ejemplos, cuáles son las regulaciones que tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley de servicios digitales que tiene medidas específicas para el tratamiento del contenido ilegal, pero otra vez, del contenido ilegal. Si no se genera que este contenido sea legal o ilegal con parte del Estado, se pueden lavar las manos muy fácilmente y decir, pues no es un contenido legal porque lo que no está prohibido está permitido. Entonces, me parece que ante la inteligencia artificial se tenga que dividir así. La inteligencia artificial tenga que tener condiciones reglamentarias para saber si estás en primera instancia hablando con una inteligencia artificial o estás hablando con un humano, para empezar. Claro. Que tenga una dimensión de la realidad y de lo artificial, de lo real y de lo artificial, para que tú mismo tengas consecuencia de ello, para que tú mismo sepas qué está pasando, con quién estás hablando, porque muy desatinadamente también las inteligencias artificiales ante los juicios que se tienen sobre las necesidades psicológicas que se han dado, como la salud mental, por ejemplo, te dicen no te preocupes, ya si te sientes solo, no vayas a terapia, no necesitas tomar el problema de raíz, yo te doy un robot que te acompañe, un robot programado y automatizado por una empresa que gana dinero con tu enfermedad mental. Yeah. Entonces, ¿qué necesitamos? Parámetros éticos en los que no decidan solo los gobiernos y las empresas, sino los usuarios. Me llama mucho la atención que cada vez que se hace una ley en materia de tecnología, denosten nuestras autoridades. Ya me reuní con las empresas, tuve una capacitación por parte de Meta. Oye, pero Meta no ha dado resultados, es más fácil que nos borren a nosotras un tendedero de mercados de explotación sexual a que borren un mercado de explotación sexual. Ellos son tus consejeros y no estoy satanizando a las empresas, los queremos mucho, qué bueno que existan todo, pero son empresas que tienen intereses comerciales, no intereses personales, humanos y mucho menos no tienen estándares de derechos humanos en donde te deje el país, que te deje meter tu empresa a diestra y a siniestra, lo van a hacer sin contar, por ejemplo, que estas repercusiones generan una repercusión al ambiente. ¿Sabían que entre 5 y 50 preguntas, entre 10 y 50 preguntas que se le haga a ChatGPT, se consume medio litro de agua? Dirían en casa, ¿cómo es posible eso? Pues como que sí, porque nos dicen que es gratuito y es abierto, pero ¿cómo funciona? Primero estamos conectados a internet a raíz de la fibra óptica que tiene circuitos de cables submarinos que lo pueden encontrar quiénes son sus dueños y quiénes ganan con esto en www.cablesubmarinos.com para empezar. Y en segundo lugar, para poder procesar toda esta información de la megadata, se necesitan procesadores de información, que necesitan refrigeradores, que necesitan agua para poder llevar a cabo esto, y nadie lo está regulando. O sea, las regulaciones se están dando solamente por los contenidos o por las circunstancias y no por la raíz comercial que tienen las empresas digitales. Yo sí creo que necesitamos leyes de regulación, sí, pero no solamente en donde intervengan los políticos, las instituciones y las empresas, sino los usuarios, las usuarias y sobre todo las víctimas. Sobre todo con estos intereses divididos, medio ambiente, derechos humanos, intenciones de minorías, intenciones de cada país y los contextos de cada país, porque es importante entender que cada uno vivimos en territorios diferenciados y que por eso es importante hablar de tecnología y desarrollo tecnológico desde estos contextos. Y justo decíamos, la inteligencia artificial no es el problema, ¿no? Tampoco vamos a satanizarla ni nada. Hay una manera también como de hackear, digamos, el sistema y utilizar esa inteligencia
artificial también para prevenir y atacar la violencia. ¿Cuáles serían como esas posibilidades? Y bueno, un escenario positivo donde no nos enfoquemos solamente en los riesgos que están, pero ¿cuáles serían como estas propuestas que podríamos estar también viendo? Pues mira, yo creo que hay una empresa que está generando, en lugar de humanoides, objetivoides, creo que les llaman. Entonces, en lugar de que antropomorficen, no sé, a una barredora de piso, ¿no? En lugar que la antropomorficen, simplemente la objetivizan, o sea, es un instrumento tecnológico y ya, no tendría que tener. Eso me parece una buena tendencia para empezar a ver la tecnología como eso, un instrumento, no como la creación completa que va a absorber a los humanos en esta película de ciencia ficción que nos va a llevar al caos, ¿no? Sino eso, o sea, el generar, el acercar la programación a nuevas generaciones, a niñas, niños, adolescentes, hablar no solamente de cuando hablan las políticas públicas de los gobiernos sobre combatir la brecha digital, ¿no? Combatir la brecha digital, hablan solo del acceso a Internet para todos, Internet para todas. Sí, pero estamos llevando estos aparatos a las manos, por ejemplo, de un niño indígena, en el cual hasta hace no mucho se está hablando de un abecedario ya dentro de Google, me parece que en náhuatl, pero faltan todos los demás, no están insertados directamente, es un tipo de colonización digital por la llegada de estos aparatos y además con la tenencia y además con la vigencia de estos aparatos que tiene toda una consecuencia dentro de las personas, y me parece entonces importante que podamos señalar estas circunstancias para poder hablar de que las políticas públicas tienen, y las empresas y las cosas buenas que se pueden hablar de las tecnologías tengan que ver con escuchar las voces desde abajo, tengan que ver con que no queremos que el Estado domine en las empresas, pero sí queremos que las empresas tengan medidas éticas, medidas reales, medidas en las cuales se genere de manera de raíz, entender que hay problemas sistematizados y que hay grupos en donde se tiene que ver esa sistematización de violencias, que es, yo creo que en el caso de América Latina, mujeres, niños, niñas, adolescentes y otras disidencias. Entonces me parece importante que desde ahí vaya que las leyes, todas las encaminadas que se estén haciendo por hacer, que no le manden a llamar a sus pues a los que les benefician los intereses, sino que los intereses no sean comerciales, sino sean intereses éticos, intereses también democráticos e intereses de derechos humanos de todas las personas, pero con ciertas experiencias transversales que tienen que ver con las mujeres. Oye, Olimpia, y justo, bueno, ya hablamos como del gobierno, las empresas, y pues bueno, falta también nosotras, ¿no? O sea, nosotras, ¿cómo es que, digo, parece que va creciendo la tecnología, pero también los riesgos para nuestra bienestar e integridad, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú das para nosotras, para quien nos está viendo, para como irnos protegiendo en un entorno digital donde surgen nuevas amenazas? Por ejemplo, pienso ahora con la suplantación de identidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir integrando también esto como pues a nuestro día a día para estar protegidas? Va a sonar a cliché, pero hay que leer las recomendaciones, hay que leer las letras chiquitas, hay que leer las reglas de usanza de cada cosa que descarguemos y de cada tendencia de tecnología que tengamos. Por ejemplo, para las redes sociales que integran las empresas de Meta, Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? Instagram, Facebook, por poner un ejemplo, ¿no? Registren, es que, es una trampa que yo diga esto, porque fíjense cómo la colonia digital y las condiciones de ahora tener que pagar para que no te roben tu identidad, como en Instagram. Uh-huh. Para que no te roben tu identidad en Instagram, tienes que pagar para que te den tu flechita, 200 y tantos pesos al mes, y entonces así ya
como la empresa no se va a hacer responsable de la raíz del problema, que es los robos de identidad, entonces te dicen, el problema eres tú, la responsabilidad cabe en ti, usuario, entonces págame para tener seguridad, como las plusvalías en lugares más seguros. Si tú pagas para vivir en un lugar con mayor plusvalía, vas a tener menores índices de inseguridad, pues así también impacta la pobreza hacia las personas. Por eso pido disculpas anticipadas por las recomendaciones que voy a decir, con el antecedente de que no estoy a favor completamente, pero digamos de una manera de prevenirnos sin dejar de soslayar que para mi punto de vista debe de ser de raíz el problema. Pero bueno, una de ellas para no pagar es registrar, por ejemplo, si tienes Facebook, si tienes TikTok, registrar con tu documentación. Otra vez es una trampa, fíjate. Porque entonces tienes que dar la documentación y entonces tienen tus datos personales y entonces se les filtra. Para mí la persona que mayor tiene un pack en el mundo es Mark Zuckerberg, pero bueno. Registrar con antelación tus redes sociodigitales, poner siempre tu nombre. Yo siempre recomiendo que incluso tengas un nombre público y tu nombre que realmente sea privado, pero que no publiques tus datos personales para que no haya robos de identidades posteriores. Por ejemplo, tus fechas de nacimiento reales. A veces por la popularidad de que me festejen mi cumpleaños ponemos 12 de julio de bla, 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 de tal año. Yo, por ejemplo, solo pongo 12 de julio, sin el año, porque eso puede ser tanto mi contraseña, tanto mi robo de identidad, tanto phishing, tanto un montón de violencias que se pueden desprender. Entonces, sesgar un poquito los datos que son públicos, revisar y tener siempre la revisión de cuáles imágenes queremos, cuáles no. Cuiden, por favor, todos aquellos datos que damos con las manos, que damos con las caras, que damos incluso estos datos dactilares que damos, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue las elecciones, todo el mundo subía, y entonces alguien muy bien puede escanear tu huella digital y entonces si tú abres tu banca móvil con la huella digital, pues no sé, con una buena tecnología la puedan abrir. Sí. Cuidemos esto, ¿no? Tratemos de no dar esta información, suena cliché, lo sé, pero tratemos de eso y tratemos de registrar con anterioridad nuestras plataformas. Ahorita terminando este podcast, por favor, váyanse. Primero enlisten cuántas redes sociales tienen. Segundo, tengan una vida pública, una privada y una íntima. Es lo que yo recomiendo. Por ejemplo, un correo electrónico público, un correo electrónico privado y un correo electrónico íntimo. ¿Cuál es el ID digital? ¿Cuál es tu ID para que puedas tener redes sociales, puedas descargar aplicaciones? Tienes que tener o un teléfono o un correo. Ese es tu ID digital. Es el que vas a registrar. Entonces yo, por ejemplo, tengo 2 teléfonos celulares. Uno es público y uno es privado. Con el público es donde registro ciertas cosas para poder bajar aplicaciones. En ese público no tengo la banca móvil, en ese público no tengo mi correo público, sino lo que se puede hacer en caso incluso de pérdida de teléfono celular. Un correo o un teléfono, cuando decimos si tú quieres agarrar correo, un correo privado, público e íntimo. Por ejemplo, el correo público es para el registro de la mesa de trabajo de no sé qué. Correo para que te registres en el seminario web. O sea, todos esos son los datos públicos. Sí. Privado, las cosas privadas, a lo mejor las cosas de tu trabajo, cuando te llega de eventos de trabajo, de eventos de tu casa. Y íntimo para tus contraseñas, por ejemplo. Claro. Entonces así, si te hackean tu cuenta y te va a llegar, por ejemplo, activen los códigos de inicio de sesión de todo. Es importantísimo. Oye, pero es que si me roba mi teléfono celular, tenemos, y yo los voy a invitar a hacer un hack de ciberseguridad allá en casita, ¿no? Hack de ciberseguridad. Baja un dedo y ahí va, o sea, sí, acabando este podcast, háganlo por favor. Baja un dedo si tú has hecho esas cosas. Baja un dedo si tienes códigos de inicio de sesión para todas tus redes sociodigitales. Para todas tus redes sociodigitales, correos electrónicos e incluso para la introducción a tu teléfono, porque una cosa es la tecnología del hardware y otra cosa es la tecnología del software. Digamos que el hardware es el teléfono celular. Yo tengo este código de inicio de sesión para mi hardware y ahora la entrada a mis redes. Tengo código de inicio de sesión para mi software. Códigos de inicio de sesión. Baja un dedo si tienes un testamento digital en caso de que mueras. ¿Quién se va a quedar con tus redes sociodigitales? Mira. ¿Quién va a tener esa información? Pensando que además hoy la nanotecnología está hablando de que incluso muerto te puede seguir vivo tu cerebro, la información de tu cerebro. Ahora tienes que pagar como la flechita de Instagram en un futuro para que la información de tu cerebro no se quede en manos privadas. Pero eso ya lo hablamos.
Baja un dedo si tienes, además de estas dos cosas, por ejemplo, un protocolo en caso de que se pierda tu teléfono celular. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, tú puedes registrar tu teléfono celular Locatel. Entonces ya no tienes que hablar a Telcel o hablar a Iusacell para que te bloqueen los datos o buscarlo en el GPS de bloquear. No, hablas a Locatel, como ya está registrado tu teléfono, otra vez, son una aguja de 2 filos, pero bueno, hablas a Locatel e inmediatamente Locatel bloquea tu teléfono celular. Eso es un protocolo en caso de que pierda tu teléfono celular. Baja un dedo si tú tienes tu memoria para que se descarguen tus teléfonos revisada, pública y privada. La tienes tanto también de tus documentos que subes a tu propia memoria interna. Revisas las memorias internas, los permisos, baja un dedo si revisas los permisos que tienen todas sus aplicaciones. Por ejemplo, ¿sabías que la cámara tiene permiso a veces para que puedas ver cuántas veces parpadeas, cuántas veces hablas, cuántas veces te da el marcapasos de tu corazón? ¿Para qué necesitaríamos esto, por ejemplo, para el Maps? No tiene caso, desactívenlo. Revisamos, baja un dedo, ¿no? Y así podré yo seguir con este hack. Pues me quedo con las manos arriba. Con este hack de ciberseguridad, del cual está en muchas letras no escritas y en muchos discursos no escritos, que puede ayudarnos no solamente a la seguridad de las mujeres, sino a la seguridad de todas las personas, pero siempre interrogando y sabiendo que sí recae la responsabilidad en el usuario, en la usuaria, pero no solamente recae la responsabilidad. Claro. Que no se hagan guaje las empresas diciendo que solo es cosa de cada usuario, sino hay parámetros importantes. Oye, Olimpia, pues bueno, ya para despedirnos, si nos quieres contar un poco de lo que viene también de tu investigación sobre este tema, y bueno, pues como un último consejo, advertencia o el último mensaje que quieres dejar a las personas que nos están viendo. Bueno, pues vienen comerciales. Vienen cositas. Vienen comerciales. Vamos a presentar a mediados de septiembre, octubre, ya una inteligencia artificial con esto de cómo ayuda la inteligencia artificial a prevenir la violencia. Pues ahí va. Por parte de Defensoras Digitales, que es la colectiva latinoamericana de la que yo formo parte y muchas compañeras más, vamos a presentar junto con una empresa que se llama Aura Chat una inteligencia artificial para poder ayudar a guiarte sobre el proceso en caso de que vivas violencia digital. Entonces tú ya puedes cargar esta inteligencia artificial, este como chat que te puede estar ayudando, está dotado con inteligencia artificial y que entonces nos va a ayudar de manera mucho más instantánea, más sistematizada, con muchísimas más aperturas para poderte ayudar a prevenir, a actuar para casos de violencia digital y en específico para casos de violencia sexual digital. Entonces esténse pendientes de las redes sociales porque lo vamos a presentar. Además, bueno, pues vamos a ya presentar el próximo informe de violencia digital que responde a la pregunta de qué ha servido la ley Olimpia, que tenemos mucha tela de donde cortar, que lo hicimos junto con la Fiscalía de la Ciudad de México y que tiene ahora una propuesta metodológica para la investigación y la persecución jurídica de las violencias digitales. Por eso insisto, cuando me da mucho coraje en saber que mientras otros países están apenas discutiéndose cómo le van a llamar a esta violencia, nosotros hasta ya tenemos un estudio sobre qué está sirviendo y qué no está sirviendo la legislación, y creo que no hay más ley modelo que la ley Olimpia en este momento, ¿no? Y bueno, viene también el encuentro latinoamericano de defensoras digitales. Vamos también al encuentro internacional para poder en la mesa estas interrogantes que tenemos sobre el algoritmo patriarcal, sobre la automatización de las violaciones debido a las nuevas tecnologías que se están dando. Y además, pues vamos uniendo muchos esfuerzos juntas para lo que hoy es Ley Olimpia Colombia, Ley Olimpia Guatemala, Ley Olimpia Honduras, Ley Olimpia Panamá. Entonces estamos trabajando con muchas compañías en América Latina, todas sobrevivientes de esta violencia, y estamos tratando de incidir dentro no solamente de las políticas de los países, sino que de incidir dentro de las conciencias colectivas. No estamos interesadas con que se aprueben las leyes Olimpias como si se abrieran Oxxos en toda la Latinoamérica, sino que se entienda que este es un problema igual de salud pública, que es un problema que nos atañe a todos y a todas, y que no tienes que ser experto en la materia tecnológica
para tener conciencia de que nuestros cuerpos no son para la diversión en las redes sociales. Eso es muy fácil de entender, ¿no? Y bueno, pues muchos proyectos más, esténse pendientes. Voy a dar no sé cuándo sale este podcast, pero por favor, esténse pendientes de las redes sociales. Tenemos muchos cursos, muchos proyectos. Ayúdenos a nuestra autonomía, ayúdenos a seguir autónomas, libres, independientes. Tenemos ahí varios cursos y talleres que estamos dando de manera virtual, así que estás interesado en saber más sobre esto y profesionalizarte más, por favor, métete ahí en nuestras redes sociales, Defensoras Digitales, Ley Olimpia o Olimpia Coral Melo Cruz, y ahí está toda la información. Perfecto, bueno, pues mucha tarea la que tenemos pendiente por ahí para cuidarnos y bueno, también para seguir poniendo el tema en la mesa. Te agradezco mucho, Olimpia, bueno, que hayas aceptado venir y pues bueno, seguiremos muy pendientes de todo lo que haces. Muchas gracias por venir al podcast de Eva. Gracias a la cadera de Eva y gracias a todas.